Buen día, nuestro proyecto se enfocó en el análisis del riesgo mecánico en la empresa de procesamiento cárnico Carnes Puerto Madero. Los integrantes del grupo son Claudia Patricia, Diana Marcela, Jennifer Paola y Santiago Alfonso. La empresa Puerto Madero es una organización privada constituida desde el año 2010 dedicada a la venta al por mayor y al detal de productos cárnicos bovino y porcino en la ciudad de Bogotá. Nuestra escogencia se basó en que el riesgo mecánico produce a los trabajadores enfermedades laborales, incapacidades y algunas veces pérdidas de extremidades de sus cuerpos, además de producir pérdidas económicas para la empresa. Nuestro trabajo busca conocer y valorar el riesgo mecánico en la empresa para tomar medidas de prevención, eliminar o minimizar dicho riesgo mecánico. Nosotros tomamos 4 objetivos. El general, evaluar los riesgos mecánicos existentes y de esta forma implementar medidas de control que permitan mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Los test específicos. Diagnosticar las condiciones, grado de exposición al riesgo y nivel de cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Valorar los riesgos mecánicos estableciendo medidas de control preventivo. Establecer procedimientos de trabajo seguro para los labores con la utilización de esquemas, actores y equipos de protección del riesgo mecánico. Tenemos una pregunta previa que los trabajadores de Carnes Puerto Madero cuentan con procedimientos de trabajo seguro. La empresa cuenta con 21 trabajadores, de ellos el 80% ejecutan cargos operativos en tiempo completo en la planta de producción. Esto no cuenta con ningún estudio técnico, tecnológico ni profesional. Para el 2022, la empresa tuvo 2 accidentes, uno de ellos fue con una máquina o equipo, por lo cual se puede decir que el 50% de los accidentes presentados durante el 2022 corresponden al riesgo mecánico. El marco teórico se tuvo en cuenta la búsqueda de diferentes conceptos enfocados en el riesgo mecánico que buscó hacer profundidad acerca del conocimiento que se debía tener para poder interpretarlos. En el trabajo de investigación con la finalidad de tener una estrategia conceptual marcando los conceptos del riesgo. En la descripción de la importancia del riesgo mecánico, los factores que se tienen en cuenta para el riesgo mecánico, la fundamentación legal del riesgo mecánico, las estadísticas del riesgo mecánico, las medidas de seguridad para el riesgo mecánico y la forma en cómo se debía evaluar este riesgo. Todo esto profundizaremos una vez empiece a describir el marco conceptual y el desarrollo fundamental de las estrategias que se aplicaron dentro de la empresa Carnes Puerto Madero y la búsqueda de respuestas a la pregunta previa. Para el proyecto tuvimos en cuenta la siguiente bibliografía. Además, Resolución 2400 del 79, la GTC 45 de 2012, Decreto 1072 de 2015, la Resolución 2404 de 2019 y la nueva Guía de Gestión Preventiva de Maquinaria en el Sector Cárnico 2008. En cuanto a la metodología de investigación, el tipo de investigación y diseño metodológico, las técnicas de investigación, la muestra seleccionada, las variables y el análisis, vamos a hablar a continuación. En el diseño de investigación, la metodología que se usó en la investigación fue de tipo cualitativa, la cual se caracteriza por comprender al sujeto de investigación y su realidad dentro de su propio marco de referencia. También se caracteriza por entender a las personas a la vez que su forma de actuar sin perder el aspecto humano dentro de un entorno social. Además, esta investigación también es de tipo descriptiva debido a que usa técnicas como la entrevista, la observación y la revisión documental. Con respecto a la población muestra de estudio, la población con la que se realizó la investigación está enfocada al personal operativo de la empresa, quienes realizan actividades y tareas tales como desposte, corte, porcionado de carne y manejan la maquinaria del proceso. En promedio son 12 trabajadores. Dentro de las técnicas de investigación, se contemplaron varias técnicas de investigación para el cumplir con el objetivo de nuestro estudio. Entre estas técnicas se encontraba realizar inspecciones de puestos de trabajo mediante la observación de los procesos de desposte, corto y porcionado de carne. También se encontraba la validación de los protocolos usados al manipular equipos como la sierra eléctrica, el molino, la picadora y la despresadora. A su vez se contempló analizar las condiciones del puesto de trabajo y el clima laboral. Otras técnicas que se tuvieron en cuenta fueron el muestreo probabilístico, la observación, las encuestas, revisión de documentos y la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos basados en la metodología de la GTC 45. Con respecto al análisis de la matriz GTC 45, la cual permite la identificación de peligros y evaluación de riesgos en seguridad y salud en el trabajo en Carnes Puerto Madero, recordemos que esta se divide en 3 fases. La primera es la identificación de peligros, la segunda la valoración de riesgos y la tercera el establecimiento de medidas de control.
Este análisis se centró en identificar los peligros mecánicos que se pueden surgir durante las diferentes etapas de la producción y procesamiento de carnes. Entonces, con el fin de minimizar y prevenir el riesgo mecánico, se proponen esas diferentes estrategias que describimos a continuación. Al realizar el balance en el nivel de riesgo, se observa que varios cargos están mayormente expuestos al riesgo, evaluándose esto como no aceptable. Por lo tanto, consideramos tener en cuenta las siguientes intervenciones en fuente, medio o individuo según como corresponda. Definir temas específicos relacionados con el riesgo evaluado, señalizar, capacitar al personal en el manejo de herramientas, utensilios y equipos, los cuales deben ser divulgados y publicados, garantizando así entornos del trabajo seguro, señalizar los componentes de los equipos que se usan en el área operativa, realizar el mantenimiento preventivo de equipos y herramientas usadas en las actividades operativas que generan riesgo mecánico, capacitar en orden y aseo locativo, capacitar al personal en manejo de herramientas, utensilios y equipos, los cuales deben ser divulgados y publicados, garantizando así entornos de trabajo seguro, capacitar al personal en riesgo mecánico y cuidado de manos, indispensable en estas labores, disponer en medios de protección contra incendios, distribuir las máquinas y equipos de trabajo dentro del espacio disponible en el área operativa, ordenando la maquinaria y siguiendo el proceso productivo, disponer de las herramientas, los materiales como sierras, cuchillos, entre otros, lo más cerca posible del puesto de trabajo con el objeto de evitar desplazamientos innecesarios, guardar las distancias de separación suficientes entre los elementos materiales para permitir que los trabajadores realicen de forma segura y cómoda su trabajo. Otro instrumento utilizado de investigación, otra técnica de investigación fue la encuesta. Vamos a analizar los resultados de esa encuesta. Una vez aplicada este instrumento para la identificación de factores que inciden en la exposición para riesgo mecánico en carnes Puerto Madero, recordemos que se le aplicó a los 12 trabajadores al 100% de la muestra y ellos son los trabajadores que están en el área operativa, y el análisis nos muestra la siguiente información. En el análisis de los resultados observamos que el 75% de los empleados corresponde al género masculino. El rango de edad hay predominio entre los 18 y 35 años. El estado civil están los trabajadores con estado soltero y casado. En el área en el que trabajan, pues el 100% está catalogado en el área operativa. Los cargos que desempeñan en la empresa son 4 personas están como auxiliares operativos, 3 de ellos como operarios de almacenamiento, 3 como operarios también de almacenamiento en el área operativa como tal, operarios de calidad hay 1 y un operario de aseo y mantenimiento. En el tiempo que desempeñan en el cargo actual, oscila en que la mitad de los trabajadores es relativamente nueva porque están menor a un año. Los más antiguos son 3 trabajadores que llevan entre 3 y 5 años y 2 de ellos que tiene más de 5 años. El tipo de contrato es un contrato estable, puesto que trabajan con contratos a término fijo y a término indefinido. En cuanto a la inducción en la empresa y cargo, vemos que la mayoría de los trabajadores sí han recibido esa inducción y entrenamiento para las funciones en su cargo, así como también el entrenamiento debido en temas de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a los instructivos y procedimientos, en seguridad y salud en el trabajo, vemos que 11 de los 12 trabajadores considera que la empresa sí cuenta con los instructivos y procedimientos para el manejo adecuado de esas herramientas. Con respecto al almacenamiento, 11 de los 12 trabajadores manifiestan que sí se cuentan con sitios seguros y adecuados. Y no obstante, no hay que dejar de lado 2 de ellos que perciben que no consideran que sean sitios seguros y adecuados para esta clase de procedimientos. En cuanto al estado de maquinaria de la sierra eléctrica, el molino y la despresadora,
Del 100% de la población, la mayoría considera que los equipos están en buen estado, en estado adecuado. No obstante, hay que tener presente eh, que se deben realizar los planes de inspecciones más frecuentes en puestos de trabajo y mantenimiento de maquinaria con el fin de brindar mayor seguridad a los colaboradores, evitando así incidentes y accidentes de trabajo. Con respecto a las medidas de prevención de accidentes de trabajo en riesgo mecánico, observamos que 7 de los 12 trabajadores no conocen cuáles son las medidas de prevención que se deben seguir para disminuir la probabilidad de accidentes de trabajo, frente a lo cual consideramos pertinente que se evalúe este tema, puesto que hay falencias en los procesos y procedimientos de inducción y reinducción, tanto en temas de la empresa como los específicos de puestos de trabajo. Con respecto a las medidas implementadas para la prevención de riesgo mecánico, podemos observar que 7 de los 12 trabajadores consideran que son suficientes y efectivas. No obstante, es fundamental tener en cuenta la percepción que se puede ratificar con la respuesta a la pregunta anterior, en donde se considera que las capacitaciones en áreas de seguridad y salud no son suficientes. 5 trabajadores lo perciben así. En cuanto al estado de las instalaciones, esas instalaciones donde se realizan los procesos de corte del lugar en el cual están ubicados los equipos, 7 de los 12 trabajadores identifican que sí son adecuados. Sin embargo, es fundamental realizar inspecciones locativas, mejorando así los diferentes puestos de trabajo en donde se ejecutan procesos y procedimientos específicos. Frente a la pregunta número 16, el tiempo en que llevan los trabajadores en la empresa, que si ellos han tenido algún accidente relacionado con riesgo mecánico o han sido testigos. Uno de los 12 eh, estuvo accidentado tuvo un accidente por riesgo mecánico pues los otros 11 no. Sin embargo, varios de ellos presenciaron el accidente. Al respecto, es fundamental tener en consideración el reconocimiento y puesta en marcha de los correspondientes planes de prevención e intervención. Y finalmente, en cuanto a la posible causa de accidentes de trabajo, en su orden de importancia, el personal considera que el exceso de confianza es el factor mayor predisponente para que se hubiese dado ese accidente, seguido de la falta de atención y concentración en el trabajo que se está desarrollando, la falta de experiencia y en últimas la combinación de estrés y exceso de confianza. De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, se crea un presupuesto de riesgo mecánico en el cual se contemplan unas actividades asociadas al ciclo PHVA y las cuales tienen una planificación de noviembre del 2023 a julio del 2024. Para el área de control interno administrativo se tienen unas actividades de que deben de realizar un oficio de solicitud en el cual se solicita el plan de mejoramiento para realizarle medición y seguimiento, con el fin de determinar esos hallazgos y esas falencias y contemplarlas en el plan de trabajo siguiente. Esto tendrá un costo aproximadamente de 20.000 pesos. Para el responsable de seguridad y salud en el trabajo se tienen las actividades de que debe disminuir los riesgos, la identificación y evaluación de los riesgos, planificación de riesgos y oportunidades, cambios en la planificación y la identificación de peligros. Es decir, que si hay una nueva actividad, algún nuevo proceso, alguna nueva maquinaria, equipo, herramientas que entre a nuestra empresa, se debe de tener una evaluación de esos tipos de riesgos a los cuales se van a encontrar expuestos sean nuestros colaboradores o cualquier otra parte interesada, y se debe de actualizar permanentemente nuestra matriz de riesgos, nuestra matriz local, se debe actualizar nuestras matrices de ACPM, procedimientos, protocolos, capacitaciones, entre otros. La parte de retención documental se debe de tener en cuenta que la empresa o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe crear una conservación de documentos, un procedimiento donde nos diga que se van a conservar a 20 años todos los documentos del sistema de gestión. En planes de emergencia se deben de crear todo tipo de planes de emergencias asociados a nuestro proceso, se deben de actualizar en caso de que ya los tengamos y ahí se deben de contemplar todas las partes interesadas y socializárselo a todos nuestros colaboradores o personal que hace parte, y esto tendrá un costo aproximadamente de 90.600.000.
La alta administración y los contratistas tienen actividades y operaciones que involucran tanto a los contratistas y a los trabajadores, y los cuales cuando entran a nuestra empresa se les debe de comunicar todo tipo de protocolos, procedimientos, planes de emergencia, porque ellos hacen parte de nuestras partes interesadas. Por lo tanto, deben de conocer cómo actuar en caso de alguna emergencia. Esto tendría un costo aproximadamente de 25.100.000. Y en el talento humano se deben de crear compromisos relacionados a nuestro trabajo, apropiado al propósito, tamaño y contexto de la organización, es decir, una responsabilidad ética que tendrá un costo aproximadamente de 250.000 pesos, y todo debe ser también comunicado y socializado a todas las partes interesadas. De acuerdo al análisis realizado en la empresa Puerto Madera sobre los riesgos mecánicos, se establece que esta es una entidad distribuidora y comercializadora de productos cárnicos, lo que implica que los trabajadores deben laborar con maquinarias agresivas para el desarrollo de las actividades y por lo tanto estos están más expuestos a sufrir o a padecer algún riesgo, algún accidente de riesgo mecánico. Es necesario que la empresa cree y mantenga los programas y cronogramas de inducción y entrenamiento de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores nuevos y reinducción para los trabajadores que superan un año de antigüedad, con el propósito de que estos se mantengan a la vanguardia y adquieran el conocimiento necesario de cómo funcionan y operan las maquinarias en el trabajo. Se evidencia que el 91,7% de los trabajadores mencionan conocer los instructivos procedimientos técnicos y operativos en la empresa. En cambio, el 8,3% manifiesta lo contrario. Por eso es necesario crear cronogramas de formación, de refuerzo y adaptabilidad de los instructivos, y que estos instructivos puedan publicarse en lugares específicos donde los trabajadores tengan acceso y puedan ejercer su labor de la forma correcta e idónea como debe ser. La empresa Puerto Madero no cuenta con áreas suficientes y espacio, lo cual genera un espacio reducido en las instalaciones. Además, carece de un almacén o bodega donde los trabajadores puedan guardar las herramientas que no estén utilizando. Eso es necesario la implementación de un almacén donde ellos puedan guardar, depositar esas herramientas que no estén utilizando, que genere a su vez evitar la ocurrencia de algún accidente de riesgo mecánico. Y de acuerdo a los resultados, se puede recomendar a la empresa Puerto Madero sobre los riesgos mecánicos incluir dentro del programa y cronograma de seguridad y salud en el trabajo formaciones sobre los procesos y procedimientos técnicos operativos, y que a su vez a esto se le haga seguimiento de cómo los trabajadores efectúan o ejecutan sus labores en la entidad. Implementar un plan de intervención técnico y operativo en mantenimiento y revisión periódica profundo de las maquinarias que le garantice a los trabajadores una seguridad cuando estos estén laborando con las maquinarias, que estas maquinarias estén en buen estado. Actualizar los procedimientos instructivos, protocolos, entre otros, con las medidas de seguridad necesarias pertinentes que ajusten a la realidad y actividades que desempeñen los trabajadores, así como formar a los trabajadores de la empresa en la prevención de riesgos mecánicos. Es necesario o es importante que los trabajadores conozcan los riesgos mecánicos, los tipos de riesgos, para así saber cómo se pueden evitar.